Pasando revista Luna TV, Canal 53, desde Santiago de los Caballeros. Marcos Martínez siempre trae fotografías y le pone la fotografía del día. Pasando revista. Entonces yo traje una hoy. La fotografía de Pasando Revista. La foto de Pasando Revista. Entonces yo traje una que es mi fotografía del día de hoy. Aquí, esa es mía. Pasando revista de cumpleaños hoy. Abril está de cumpleaños en el día de hoy. Ahí está. Está de cumpleaños en el día de hoy. Esa es mi segunda hija. Son 3. Esa es la del medio. Abril Bonilla Mirabal está de cumpleaños en el día de hoy. Canchanchana de Marcos Martínez. Felicidades a la cuasi doctora. A fajar ya en la recta final para ser médico. Servir, como señala el juramento hipocrático. Así que muchas felicidades, Abril. Así que vamos a ver cómo se portan. Contigo, Abril, ¿verdad? Vamos a ver, Abril, vamos a ver. No, pero los muchachos de ahora, ellos facilitan las cosas porque primero ellos quieren estar como entre ellos. ¿Tú te has dado cuenta? En su generación, en su edad. Y entonces... Eso de que vamos a celebrar el cumpleaños con un grupo de viejos, con los compañeros de papá y mamá. Resuelve que tengo. Sí. Y te sueltan en banda. Sí, voy a salir con mis amigas. Entonces se van para un sitio, un café, un restaurante, y hacen una colecta entre ellos y celebran. Eso es lo que hacen. Lo que se usa ahora, cada quien paga lo que consume. Porque es así. Sí. Antes... Bonilla paga esa cuenta, Marcos paga esa cuenta, ahora los grupos, hasta de clase media, clase media alta, se juntan, cada quien pide lo que quiere y hasta cuentas individuales. Si no le pasa como al amigo suyo, a Bruno Rosario, que usted promueve mucho, ¿cómo es la cosa? Que usted dice, un grupo de 3 médicos, con sus esposas, su pareja, ¿verdad? Y entonces invitan a comer, a cenar en un restaurante. Y que iban a pagar entre todos. Pero cuando Bruno llegó, ya se habían bebido 2 champán. Y al final esas 2 champán fueron en la cuenta que se pagó colectivo. Pero él no tomó un trago de esas 2 champán y tuvo que aflojar lo que le tocaba. Bueno. Reitero las felicitaciones a Abril. Sí, póngala ahí otra vez, póngala. Que lo cumpla feliz. Póngala ahí. Si usted la ve por ahí, esa es la hija de Don Juan Bonilla y Mirabal. Es Bonilla Mirabal. Yo no sé cómo le pusieron el Mirabal, porque siempre se lo quitan el Mirabal. Y ese es el sonoro, no es Bonilla el sonoro. El sonoro es Mirabal. El apellido de estirpe de este país. Hubo muchas críticas a la convocatoria de una rueda de prensa por parte del Ministerio de Educación, por eso que yo guardo todo, todavía la tengo aquí guardada, la convocatoria, con el ministro de Educación Ángel Hernández. Entonces, las críticas llovieron porque se entendió que era una imprudencia convocar a los periodistas a la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, que es la universidad propiedad del nuevo ministro de Educación. La rueda de prensa, cerca de las 10 de la mañana, recibimos una nueva información en el sentido de que quedaba suspendida. Se suspendió la rueda de prensa, eso de las 10 de la mañana, pero finalmente el ministro de Educación hizo un encuentro con los directores regionales y con los directores de distritos escolares. Y lo hizo en UAPA, se hizo en UAPA esa actividad.
La regional de educación tiene un buen salón, pero ahí en el Guacalito, pero eso es muy estrecho, hay muchas limitaciones ahí, pero es el salón del ministerio. Y casi los ministros no vienen a ese salón, esa es la gran verdad. Y él prefirió hacer esa actividad en la universidad familiar, es una universidad de su familia, su esposa, él y los hijos. Entonces, la actividad se llevó a cabo en Guapa. El discurso me gustó. Él abiertamente está concentrado en las aulas y le advirtió a los directores de distritos y directores regionales: a ustedes se les va a evaluar por el resultado en las aulas, por cómo vamos a lanzar un programa para mejorar el aprendizaje, porque no es posible que todo este dinero se vaya al zafacón, usó esa palabra, un 4% 10 años y hemos sido un fracaso en lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Fue buen discurso en ese aspecto. En Guapa, bueno, yo eso no lo voy a criticar, decidió ya hacerlo ahí. Yo critiqué la parte de convocarnos a los periodistas a Guapa, pero si finalmente la actividad con los funcionarios de educación él quiso hacerla en un salón de Guapa, bien. No, pero que esa parte no se le puede criticar, porque el ministro, el gerente, el propietario de una fábrica, convoca a sus empleados donde él crea que tiene más facilidad y más condiciones para eso. Y por lo que dice Juan, que lo conoce, yo no lo conozco, el salón de que dispone la regional no es un salón adecuado. Pero además, podrán decir, la gobernación tiene un salón, pero ya ahí se lo contaminan. Si en la gobernación van todos los funcionarios y tiene que estar la gobernadora y los empleados de la gobernación. Yo creo que él también lo que estaba buscando era controlar su reunión y que a esa reunión fuera lo que él quería que fueran. Y entonces en Guapa hay todas las condiciones para eso, no solamente salones confortables, sino que hay un personal que puede auxiliar esas actividades, pero hay los controles de seguridad y de penetración para el que quiera. Entonces, yo creo que sí, que si se trata de reuniones de funcionarios del Ministerio de Educación, ahí no se le puede criticar que la haga en Guapa, que tiene toda la condición y que es un centro académico, no es un estadio de béisbol, es un sitio adecuado para ese tipo. Ahora, lo que no es correcto es que convocara rueda de prensa en la Guapa. Parece que él atendió y hacer un señalamiento, entre paréntesis, fue aquí en la mañana que nosotros lo dijimos, fue aquí que nosotros lo señalamos, fue aquí que le hicimos la sugerencia, más que crítica, la sugerencia que no debía ir ahí. Parece que quien dirige las relaciones públicas de la Regional de Educación lo hizo de ese paso negativo. Vamos a hacerlo en Guapa, papá. ¿Tú entiendes? A secarse y decirle cosas que entendía que era agradable al oído del ministro. Pero ahí está pero el fracaso. A mí me llamó poderosamente la atención la convocatoria de esa rueda de prensa, porque es que el doctor Ángel Hernández ni siquiera en la capital ha hablado con los medios de comunicación. No. ¿Y qué él va a ha hablar? estado distante, preparando ¿Y qué va a hablar? todos sus planes o organizando, porque él siempre ha tenido buenos planes. Entonces, a los medios de comunicación de la capital le han puesto algunos detalles en Twitter, en su cuenta en Twitter, sobre lo que serían las opiniones, pero con la prensa él no ha hablado. Pero, entonces, Juan, una pregunta, ¿y qué es lo que va a hablar? ¿Qué va a hablar? Por unas horas que tiene y que va a hablar. ¿Qué detalle va a dar? Pues hay que darle un chance. Pero él tiene que tomarse un chance. El que le aconsejó esa rueda de prensa lo aconsejó mal. Porque él no tiene de qué hablar todavía. Él está, planes. Pues eso debe tener planes pero la adecuación de esos planes a la situación que él encontró en el ministerio
los cambios que tiene que hacer en el ministerio. Es más, todavía Ángel Hernández no tiene el equipo que lo va a rodear bien a él. Todavía. Entonces no puede someterse a una batería de periodistas para que le hagan preguntas. Los casos sonados de supuesta corrupción de Fulcar, ¿qué vaya a decir? Él no lo conoce. ¿Y qué posición tiene sobre eso? No debe tener, pero se la van a preguntar. Entonces, hay muchos interrogantes. Si él hace una rueda de prensa, que no tiene respuesta. Por tanto, él tiene que ganarse un tiempito para entonces entrar en contacto con la prensa. Bueno, había o hay una fotografía, porque se trató de un encuentro que no reúne muchas personas. Si te viene el director regional de Nagua, de San Francisco de Macorís, de La Vega, eso no significa... Son 7 gente. Eso es exacto. Entonces, él lo hizo lo más privado posible, Claro, para darle una orientación de por dónde estará orientada la gestión de él en el Ministerio de Educación, ¿no? Y es importante, ahí está. Ahí está, él mismo hablando, está Marieta Díaz en la mesa principal y otros funcionarios. Ahí está Tony Rodríguez, sí, que es el director de Relaciones Públicas de Educación, y ahí están los directores regionales. Que no hace nada ahí en esa reunión, porque ahí no hay periodistas, ni están dando declaraciones para que el jefe de Relaciones Públicas esté ahí en primer plano. Marieta sí se entiende porque es la anfitriona como regional de educación. Fue aquí en su región que se hizo. ¿A cuántas personas hay ahí? 20, 25 personas, no hay más de eso ahí. Y a partir de ahora acostúmbrese a un ministro de Educación en camisa. La mayor parte, porque hasta en Guapa, él siempre camisas manga cortas. Ese es el estilo de él. Porque hay que reconocer que él es una persona muy sencilla, muy amable, un profesional, un técnico. Él no se prepare para un ministro que sea un faraón, que sea inaccesible, que trajes carísimos, seguridad a todos los niveles. No, ese hombre no es así. Y también preparémonos para un ministro de Educación que no va a andar con saco de cuarto, que no vaya a desayuno, para tratar de convencerlo que por aquí es que te vamos a resolver problemas de prensa. No crean que van a encontrar un ministro de Educación que va a venir con una funda negra. Esto es lo que hay, repartan esto. Acostúmbrense, que ese no es el estilo de Ángel Hernández. Exacto. De ir a conciliábulos. No olvídense de esa jipeta no andará llena de efectivos. No. Vamos al momento deportivo, pasando revista. En otra mala campaña, los Tigres del Detroit, eso es en Grandes Ligas, despiden al gerente general Al Ávila. Real Madrid vence a Eintracht de Frankfurt y gana la Supercopa de Europa. Gol, anuncian el primer torneo Interasociaciones Regional Norte. La FIFA, que es el órgano superior del fútbol mundial, planea adelantar el inicio del Mundial de Qatar 2022. Los Nets de Brooklyn, sigue el show, pide a Jason Tatum y a Jaylen Brown por Kevin Durant. Intermedista dominicano de los Piratas, Rodolfo Castro, se disculpa por tener un celular en el terreno en medio de un partido. Cuando se deslizó en segunda, le dijo el árbitro de segunda, se te cayó algo ahí, se te cayó algo, y es electrónico. ¿Qué? Un celular. Y como ustedes sabrán, están prohibidos los celulares en
todo lo que es deporte profesional, en todo. Y se abrió una investigación sobre eso. La explicación de que él no se dio cuenta. O sea, él se puso el uniforme para jugar y se metió el celular en el bolsillo, salió a batear, a correr y no se dio cuenta. Bien, entonces, la joven tendrá ese titular principal del periódico El Caribe, o la portada del periódico El Caribe. Interesante. La noticia principal del Caribe es sobre el tema de la presidencia del Senado de la República y, bueno, la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso no se menciona. Es la presidencia del Senado y entonces el periódico El Caribe lo puso en medio de ruidos. El PRM posiblemente escoja hoy quién va a ser el nuevo presidente del Senado de la República. Pone ahí una gran cantidad de fotografías, así es que hay muchas informaciones en el sentido de que lo del ingeniero Eduardo Estrella, ahí está. Está Ricardo de los Santos, ese es el senador de la provincia Juan Sánchez Ramírez. Está Farideh Raful del Distrito Nacional. Se equivocaron en el centro y pusieron a un PLDista. Pues, claro, porque ese es Arístides Victoria Jet. Por Alexis Victoria Jet. Y el del PRM es Alexis Victoria Jet, es que son primos hermanos en Nagua. Sí, son dos hermanos casados con dos hermanas. Ginette Burnigal de Puerto Plata, entonces está Santiago Zorrilla y está Melania Salvador, que es de Bauruco. Y Zorrilla. PRM escogerá hoy bufetes de cámaras en medio de ruidos. Ese es el titular que hay ahí. Bueno, miren una cosa, Juan Bonilla y demás televidentes. En política, a veces ganando se pierde. Oiga, ¿qué le voy a decir? En política, ganando se pierde. Entonces, el ingeniero Eduardo Estrella ha metido al presidente de la República, Luis Abinader, en una situación que políticamente no es la mejor. Se ha empecinado fuera del acuerdo. El ingeniero Eduardo Estrella se precia de que es un hombre de palabra, pero el acuerdo y la palabra de él con Luis fueron los 2 primeros años. Y ahora él quiere un tercer año. Y cuando cumple ese tercer año va a querer 4º año. Ah, no, bueno, pero él rompió el acuerdo. Él no es un hombre de palabra ya porque fueron 2 años. Y el primer año, cuando los senadores del PRM se alborotaron, el presidente le dijo, no, es que yo tengo un acuerdo de 2 años. Incluso yo voy a decir algo aquí. En medio de la transición, yo hablé con Tony Raful, porque yo entendía que Farideh, mi sobrina Farideh Raful, iba a aspirar a la presidencia del Senado. Y yo llamé a Tony Raful para verificar eso y darle para adelante a eso inmediatamente en los medios. Y Tony Raful me dijo a mí, no, porque el presidente tiene un acuerdo que los 2 primeros años es de Eduardo Estrella y ella por eso no va a aspirar. O sea, que eso es conocido que eran 2 años y ahora el ingeniero Estrella se empecina en que quiere tercero. ¿Y quién me dice a mí que cuando cumple el tercero no quiere 4º? Entonces, ganando se pierde. ¿Por qué? Usted tiene a toda la bancada de su aliado que es el PRM en contra, pero no silencioso, sino una Ginette Burnigal tirando misiles. Y ahora viene la diplomática, la cordial, la suave Farideh y renuncia de vocera. Y en el argumento de renuncia dice que 2 años ya son suficientes y que ella quiere darle oportunidad a otros para ella dedicarle más tiempo al activismo, al contacto, a la producción de proyectos de ley. Y
el ingeniero sigue manteniendo esa posición, poniendo al presidente en una mala situación, porque el presidente se siente cómodo con él, quisiera complacerlo. Pero en medio de que estamos en 2 años y vamos para la reelección, el presidente se va a pelear con los principales cuadros provinciales de su reelección, que son los actuales senadores, los cuales un 80% de seguro va a ir a la reelección. Eso es lo que ese aliado quiere provocarle al presidente Luis Abinader. Pero por demás, Juan Bonilla, bueno, y televidente, no son los senadores del PRM, es que los senadores de la Fuerza del Pueblo no quieren al ingeniero Eduardo Estrella. Los senadores del PLD no quieren al ingeniero Eduardo Estrella. Y el senador reformista Rogelio Henao no quiere al ingeniero Eduardo Estrella. ¿Sabe? Lo que va a dirigir en su conjunto, excepto quizás de la provincia de Santo Domingo, que no quieren que lo dirija el senador. Y él se empecina en dirigir un grupo de hombres y mujeres que no lo quiere, donde él no va a tener la autoridad ni el liderazgo suficiente para manejar eso. Bueno, pero por Dios. El periódico Listín Diario titula "Soplan aires de cambio en el Senado". Lo pusimos en pantalla hace un momento. Y tal como establece Marcos Martínez, Farideh Raful en su renuncia a aspirar a continuar como vocera del bloque de senadores del PRM, dice: ya está bueno 2 años como vocera del PRM en el Senado, hay que darle oportunidad a otro. Entonces, esos planteamientos son los que logran muy buena cobertura en la prensa en el día de hoy. Hay versiones, se filtraron versiones al caer la tarde de ayer de que lo de Eduardo Estrella estaba resuelto para continuar en el Senado. Al menos muchos periodistas del PRM dieron esa información. Sí, está bien, pero es hoy. Pero ya, aunque continúe Eduardo, está derrotado moralmente. Y él se empecina. Yo no sé por qué él quiere seguir ahí. Porque él no aspira a reelegirse, según tengo informaciones. Le tiene miedo porque ya no hay ola en el 24. Entonces ya, sí, que cojan a Eduardo. ¿A qué van a coger? A un neotrujillista balaguerista minimizado en el Senado, sin la calidad, ni la autoridad, ni el liderazgo político para dirigir eso. Lo que va a hacer es un componedor de agenda y un malletero ahí. Se abre la sesión, tiene la palabra el senador fulano de tal. Ahora, el PRM debe acordarse del Pachecazo. Oye, ¿has oído del Pachecazo? Cuando Hipólito Mejía quería Lila y se rebelaron los diputados y impusieron a Pacheco. Eso es lo que quiere el PRM que suceda, que puede suceder. Bueno, las noticias regionales, el director me está haciendo señas, las noticias regionales, pasando revista. Directores regionales y distritales de educación serán evaluados en base a lo que aprendan los estudiantes, dice el ministro de Educación, Ángel Hernández. Incautan 40 propiedades a implicados en Operación Falcón en Santiago. Eran cobradores de un consorcio de banca, jóvenes hallados quemados en Puerto Plata. Hay 30 escuelas en estado de abandono en la provincia de Santiago. Gobierno inaugura nuevo centro de atención integral a la primera infancia en Friusa, Bávaro. Beneficiará a 250 niños y niñas. Hombre se encadena frente a la Procuraduría Especializada en Prevención de la Corrupción Administrativa, denunciando supuesta mafia con terrenos en Bonao. Bueno, ahí está. Hay que aclarar que el titular que habla de la incautación de la propiedad de la Operación Falcón es una operación y un grupo diferente
AFM. Sí. Esas que son incautaciones diferentes. Ayer vimos incautaciones de apartamentos en San Francisco y Santiago de la Operación FM, que es la de lavadero de la Fello Vidal. Y esta es otro grupo que está involucrado y acusado, el caso Falcón. Así exacto. Que la incautación en Santiago. Hubo un allanamiento en el Retiro, aquí en Santiago, y en la Avenida Francia, a una empresa de préstamos, cambio de dinero, financiamiento de vehículos, ¿no? Esas cosas. Eso es el caso Falcón. En el Retiro, pero específicamente en la Avenida Francia. Exacto. Que cruza los dos retiros, el 1 y el 2. Vamos a la pausa, Juan, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa, regresamos. Hay cosas interesantes todavía en el papelito de Juan Bonilla. Manténgase después de la pausa.